¿Cómo les va? Espero que estén pasando bastante bien este viernes, cierre de semana, por supuesto con todo el gusto de saber que vamos a descansar un poco, pero antes hay que estar bien informados. Esto es Impacto Económico, vamos a iniciar con los titulares. En América Latina, de acuerdo con la CEPAL, Guyana está a la vanguardia del comercio exterior. Veremos qué implica esto. En contexto, revisaremos la situación en Ucrania, país que recientemente se ha visto involucrado en una trama de corrupción. Y en 360, Estados Unidos retiró aranceles adicionales sobre productos agrícolas de Brasil. Vamos con los detalles. Momento de iniciar con la información y mire, la CEPAL informa que Guyana está a la vanguardia del comercio exterior en América Latina, pero ¿a qué costo? Veamos el siguiente material. Según un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, este año habrá un crecimiento de 5% en el valor de las exportaciones de bienes en la región, mientras que a la vanguardia del comercio exterior estarán Guyana, Panamá y Honduras. Detalla el documento Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, que se publica anualmente, que entre los países con mayor incremento de exportaciones regionales se encuentra Guyana, con 38%, impulsado por el envío de petróleo. Sin embargo, el caso del crecimiento económico de Guyana es objeto de polémica, ya que es presentado mediáticamente como un éxito, cuando no obedece a un desarrollo industrial interno ni a una diversificación productiva, sino a la explotación masiva de hidrocarburos, operando ilegalmente en aguas bajo reclamación por parte de Venezuela. El exministro de Recursos Naturales, cuyo nombre es Rafael Grothman, cuenta en este libro, y yo voy a leer parte de este libro, cuenta en este libro las evidencias de la violación del derecho internacional público y del Acuerdo de Ginebra. Cómo se gestó con la ExxonMobil. Fue la ExxonMobil. Ustedes deben recordarlo. En septiembre del 2016, se da una reunión en Nueva York entre el presidente de la ExxonMobil para entonces, Rex Tillerson, también con las autoridades de Guyana, donde planifican la realización de un lobby ante el secretario general de las Naciones Unidas para llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Septiembre del 2016. Por lo tanto, ese cambio de Guyana, que ha pasado de ser uno de los países más pobres de Sudamérica para ubicarse como un gran exportador petrolero, ha sido a expensas de una política arbitraria, avalada por Washington y ejecutada por las grandes petroleras como la ExxonMobil y Chevron. Desde el 2015, el gobierno de Guyana ha autorizado exploraciones y explotaciones petroleras en aguas del Esequibo, la mayoría en el bloque Stabroek, que Venezuela proclama legítimamente como propio en virtud del Acuerdo de Ginebra de 1966. Viajemos ahora a Colombia, ya que el Servicio Nacional de Aprendizaje, llamado SENA, avanza en el fortalecimiento de la asociatividad campesina y popular como eje para dinamizar la economía local. A través de Campesina y Full Popular, la institución impulsa el cooperativismo y la participación de organizaciones en procesos claves, como por ejemplo las compras públicas, abriendo nuevas oportunidades para pequeños productores. En coordinación con Colombia, Compra Eficiente, se desarrollan jornadas de asistencia técnica que facilitan el registro en plataformas oficiales mediante la ruta de la democratización, orientada tanto a asociaciones como a funcionarios públicos. Este esfuerzo ha permitido avanzar en procesos de formalización que conectan a cooperativas con sistemas como
SECOP 2 y Mi Mercado Popular en línea con el decreto 874 del año 2024. Y vamos ahora a Venezuela, ya que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, destacó este jueves 20 de noviembre el rol de la clase obrera en el desarrollo económico del país. Nos habla de las estimaciones del crecimiento del Producto Interno Bruto. Escuchemos. La verdad verdadera es que la economía este año va a volver a crecer 9% del Producto Interno Bruto y sobre todo de los 13 motores que tenemos. Los 13 motores me guardan el secreto. Y esta fuerza constituyente de la clase obrera tiene que visualizar el plan económico productivo, Delcy. ¿Qué más podemos hacer para mejorar la calidad de cada servicio, de cada producto? ¿Qué más podemos hacer para producir más papa, más maíz, más arroz, más leche, más carne, etcétera? Más petróleo, como estamos produciendo. Y tengo la fe absoluta de que se va a llegar a la meta, Delcy, este año, de 1.200.000 barriles diarios producidos por la clase obrera a pulmón propio. Y elevar la producción de gas. Inclusive en gas estamos avanzando, que ya la primera exportación de gas para Colombia está lista, está en la frontera, esperando algunos elementos técnicos para que Venezuela empiece a vender gas a Colombia. Me guarda ese secreto también. En cuanto a la guerra económica, las cifras demuestran la resiliencia del pueblo venezolano. Así lo dijo el presidente Maduro. Vamos a ver. Fair Economics, una institución de Londres, y la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de la ONU, proyectan 6%. 6% es bastante, porque es la economía real, es la economía que produce papa, que produce carne, leche, que produce zapatos, que produce bienes, servicios, petróleo, gas, productos derivados de la petroquímica. Es la economía que produce bienes y servicios para la satisfacción y el abastecimiento de la necesidad nacional. Venezuela tiene abastecimiento 100% y más del 90% de los productos que usted consigue en la calle, Made in Venezuela. Lo logramos, lo logramos. Venezuela es soberana en su producción y abastecimiento nacional. Lo logramos, derrotamos la guerra económica. Más información, el Banco de la Amazonía anunció una inversión de más de 93 millones de dólares para la bioeconomía, infraestructura verde y créditos de carbono. La entidad financiera indicó que el objetivo es buscar que este capital actúe como catalizador para atraer al mercado privado y movilizar hasta 745 millones de dólares, lo que contribuirá a impulsar el desarrollo sostenible en la región del bioma amazónico. Tal iniciativa financiera se alinea con el espíritu de la reciente Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima, la COP30. Además, el Banco de la Amazonía financia el 60% del desarrollo de esta zona. Por otra parte, participa activamente en los debates de las zonas azul y verde de la conferencia, áreas de convenciones y reuniones de negociadores y ministros, aportando su experiencia y registrando estudios, programas y proyectos replicables y escalables. Llegamos al momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. No se vaya, por favor. Al regreso, en contexto, revisaremos la situación en Ucrania, país que recientemente se ha visto involucrado en tramas de corrupción. Le cuento al volver.
Estamos de vuelta, en momento del análisis. Recientemente Ucrania se ha visto envuelta en una trama de corrupción que salpica al presidente Volodymyr Zelensky y lo que afecta directamente su imagen, no solo para el pueblo, sino ante todos los ojos de sus aliados económicos. Vamos a ver algunos detalles. Ucrania atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El conflicto no solo ha profundizado viejas fracturas políticas y territoriales, sino que también ha expuesto con mayor claridad las tensiones estructurales que arrastra el país desde hace décadas. En este escenario, emerge el llamado caso Mindic, un escándalo que va más allá de la corrupción en la empresa nuclear estatal Energoatom. El caso revela grietas dentro del propio bloque gobernante y alimenta la presión de sectores políticos, oligárquicos y aliados externos para desplazar al presidente Volodymyr Zelensky en favor de un liderazgo más alineado con las exigencias estratégicas de la OTAN. La fuga del empresario Timur Mindic y las sospechas de filtraciones desde las mismas instituciones anticorrupción muestran un estado sometido a disputas entre redes de poder internas y agendas geopolíticas externas. En medio de la guerra, este episodio actúa como síntoma de un país cuya soberanía y futuro están siendo moldeados por intereses que superan con creces la voluntad popular ucraniana. Mire, Timur Mindic, empresario cercano al presidente y antiguo socio en proyectos audiovisuales, está acusado de desviar millones de dólares de Energoatom. Es una empresa nuclear estatal. De hecho, según expertos, se sospecha que Mindic controlaba decisiones personales, adquisiciones y flujos financieros en compañías que forzaban al pago de comisiones ilegales del 10 al 15% sobre el valor de los contratos. Como resultado, se estima que más de 100.000 millones de dólares fueron blanqueados de esta forma por los implicados. Su fuga abrupta a Israel, horas antes de ser detenido, desató un escándalo que compromete no solo a funcionarios de alto nivel, sino también a las instituciones anticorrupción creadas bajo presión de Estados Unidos y la Unión Europea. Lo más grave no es únicamente el desfalco, sino el papel de Andriy Singyuk, subdirector de la Fiscalía Anticorrupción, conocida como SAPO, quien habría filtrado información para facilitar la huida del empresario. El episodio confirma denuncias previas de que las agencias anticorrupción funcionan como instrumentos de control político más que como órganos independientes. Pero el caso Mindic no se puede entender aislado de la profunda crisis que atraviesa Ucrania. En su tercer año de guerra, el país enfrenta el desgaste de sus recursos humanos, la destrucción sistemática de su infraestructura eléctrica y una caída económica que depende cada vez más de la ayuda occidental. La corrupción en sectores estratégicos como la energía agrava esta situación, afectando directamente la estabilidad social y la capacidad del Estado para sostener la vida cotidiana de la población. La deserción masiva en el ejército, la escasez de reclutas y el éxodo de ciudadanos en edad productiva reflejan un país exhausto. En el plano económico, Ucrania depende de préstamos condicionados del Fondo Monetario Internacional, de bonos de guerra financiados por bancos occidentales y de contratos que benefician al complejo militar industrial estadounidense. La guerra ha convertido al país en un mercado cautivo para empresas de armamento y tecnología, mientras la reconstrucción futura es ya objeto de disputas entre corporaciones europeas y estadounidenses. Ucrania atraviesa una crisis que combina el desgaste económico de la guerra y las nuevas revelaciones de corrupción que golpean al corazón del aparato estatal. El llamado caso Mindic expuso un entramado de sobornos y presiones dentro de Energoatom, la empresa nuclear estatal. En un país cuyo déficit fiscal supera el 21% del Producto Interno Bruto en 2025-2026, con una deuda pública que podría trepar a cerca del 120% del PIB y donde el gasto militar consume una quinta parte de la economía. La reconstrucción del país exige inversiones estimadas, escuche, en 524.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. ¿Qué le parece? Bueno, pues vamos a hacer una segunda pausa si nos permite. Al regreso de nuestro recorrido 360 estaremos hablando de entrada de Estados Unidos, que retiró aranceles adicionales sobre productos agrícolas de Brasil, pero hay más información, no se vaya.
Estamos de vuelta para brindarle la información. Como le adelantaba, Estados Unidos decidió retirar los aranceles adicionales que pesaban sobre productos agrícolas clave de Brasil, entre ellos carne de res, café y tomates. La medida, formalizada mediante un decreto divulgado por la Casa Blanca, llega en un momento en el que la administración de Donald Trump enfrenta presiones internas para contener el costo de vida tras meses de incrementos tarifarios asociados a disputas políticas y comerciales. El arancel extra del 40% impuesto en agosto había golpeado a sectores estratégicos de la economía brasileña, aunque con algunas excepciones. Ahora Washington afirma que existen avances en las conversaciones con Brasil y que ciertos productos quedarán excluidos de ese gravamen de manera retroactiva. Le platico ahora que en Afganistán la industria de la sal está creciendo rápidamente. Una empresa privada que opera en Antioch, es Anthoy, en la provincia, de Farivar, planea aumentar su producción a 30.000 toneladas el próximo año, suficiente para cubrir casi todo el consumo interno del país. Actualmente producen 20.000 toneladas. Los trabajadores extraen sal mediante el proceso manual. Se retira la capa de tierra, el agua emerge y al día siguiente se cristaliza en sal que luego se recoge como si fuera nieve. Esta operación ya emplea a unas 1.200 personas, convirtiéndose en una fuente importante de trabajo local. Algunos trabajadores incluso animan a los jóvenes afganos que emigraron a países como Irán o Turquía a regresar, ya que ahora hay oportunidades en su propio país. Además, según el Ministerio de Minas y Petróleo, 3 minas de sal en Faryab, concesionadas por 15 años y por $25 millones, comenzaron a operar oficialmente en 2024. El gobierno interino ha acelerado la entrega de contratos mineros para impulsar la economía, reducir el desempleo y mejorar la infraestructura. Afganistán además cuenta con grandes reservas de sal distribuidas por múltiples provincias del país. Y en más de ese país, Afganistán busca urgentemente diversificar sus rutas comerciales ante el drástico deterioro de las relaciones con Pakistán, su principal socio comercial, que absorbía el 45% de sus exportaciones. El cierre fronterizo tras enfrentamientos armados ha dejado varados camiones con productos perecederos, generando pérdidas superiores a $100 millones y afectando a 25.000 trabajadores. El gobierno talibán impulsa alternativas comerciales con Irán, Turkmenistán y también Rusia, mientras explora el mercado indio. Esta crisis deja en evidencia la vulnerabilidad de las economías sometidas a disputas geopolíticas heredadas del colonialismo. Mientras agricultores afganos ven pudrirse sus cosechas y consumidores pakistaníes enfrentan inflación galopante, las tensiones fronterizas profundizan el sufrimiento popular. Y el nuevo gobierno japonés en Sanae, del nuevo gobierno japonés de Sanae Takaichi, anunció un paquete de estímulo económico por $135 mil millones, una medida desesperada para contener la inflación que afecta a la población, pero que profundiza la colosal deuda pública del país, equivalente al 250% del PIB. Aquí algunos detalles. El plan incluye subsidios energéticos y recortes tributarios que, según la primera ministra, buscan proteger a los ciudadanos y construir una economía fuerte, aunque analistas advierten que esta expansión fiscal podría acelerar la depreciación del yen y aumentar aún más los precios de importación. La situación se agrava por las tensiones geopolíticas con China, luego de que Takaichi sugiriera una posible intervención militar en Taiwán, provocando represalias comerciales de Pekín que afectan al turismo y exportaciones japonesas. Esta crisis evidencia las contradicciones del capitalismo japonés, atrapado entre su alineamiento con la agenda agresiva de Estados Unidos en la región y su dependencia económica de China. Lejos de resolver los problemas estructurales, el paquete de estímulo reproduce la lógica neoliberal de endeudamiento masivo, mientras Japón se ve arrastrado a conflictos que amenazan la estabilidad asiática.
Antes de irnos y como todos los días vamos a revisar los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de 57,75, es decir, una caída de $1.25. ¿Cómo se encuentra el barril del Brent, el de referencia en Europa? Bueno, su precio se ubicó en $62.26, también una caída en este caso de $1.12, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $64.43, cayendo, al igual que los otros dos, en este caso 22 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión y también de esta semana. Gracias por el favor de su compañía. Recuerde que estamos para servirle a través de nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net o nuestras cuentas de X @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido. Tengan un maravilloso fin de semana.